Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estoy transmitiendo los días del Señor, hoy es Día del Señor, el libro de Éxodo. Es un estudio muy edificante, como todo lo que es la palabra de nuestro Señor. Y estamos en el capítulo 36, es el que vamos a iniciar ahora. En este capítulo 36 el tema será el arca, la mesa y el candelero. Y la lección que corresponde a este día es la número 99. Gracias doy a nuestro Dios porque me permite pues estudiar la Sagrada Palabra a través de este libro. Sin embargo, antes quiero dar un anuncio, una aclaración. Yo prometí iniciar el libro de Santiago el lunes recién pasado, pero tuvimos fallas de internet, de manera que hasta el día de mañana vamos a iniciar este estudio, mañana 24 de junio año 2024, de manera que les suplico a todos ustedes que estén atentos, Dios mediante, esperando no tener problemas de transmisión. Mientras tanto, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, una vez más, te agradecemos, te suplicamos que nos ayudes en el estudio de tu palabra como parte de la adoración de este día de adoración. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre tú seas muy honrado, seas muy glorificado y que también cada uno de los hermanos, hermanas que escuchen palabra de Dios, aprendamos todos juntos. Señor, todo te lo agradecemos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero decirles que vamos a entrar a una etapa donde se dan instrucciones y se da las directrices para cada uno de los elementos que componen el tabernáculo. Yo les pido a ustedes que tengan paciencia y que sepan aprovechar el contenido de cada uno de estos mensajes, porque aunque usted podría a lo mejor decir, bueno, pero esto concernió al pueblo judío en aquella época y fueron instrucciones dadas exclusivamente para ellos. Pero usted, hermano, hermana, tiene que entender que poco a poco vamos a ir viendo esa aplicación que se da en cuanto a nuestra vida en el Señor. Así que yo estoy más que seguro que nos vamos a gozar también en estos estudios. Lo primero que vamos a ver son las instrucciones y la construcción, que está comprendida en Éxodo 25 del 10 al 40 y también en Éxodo 37, 1 al 24. Vamos a ver primeramente las instrucciones que tenemos en el capítulo 25, 10 al 40. Es una porción bastante larga. Yo no la voy a leer como acostumbro por la longitud que tiene esta porción, pero yo le pido a usted que en su casa lea todas estas porciones. ¿Y por qué no la voy a leer? Porque conforme yo vaya desarrollando el estudio, vamos a ir usando cada uno de los versículos que nos ubican en lo que se estará explicando. Dios comenzó sus instrucciones
para la construcción del tabernáculo, describiendo el mobiliario que había de colocarse dentro de la tienda. Evidentemente, con dar el diseño de su casa, comenzó con lo que era más santo, esto es, el arca del pacto con el propiciatorio, y procedió hacia afuera con el mobiliario del lugar santo y luego con la tienda misma. Y esto se describe en todo el capítulo 26, ahí se describe todo eso. Bueno, vamos a comenzar con el arca del pacto, que está en los versículos 10 al 16 de Éxodo capítulo 25. El primer mueble que Dios describió fue el arca del pacto. Presumiblemente, debido a que el arca constituía el elemento central del tabernáculo, sobre el arca estaría el propiciatorio, el lugar mismo en el que Dios pretendía encontrarse con Israel. Porque mire lo que dice de Éxodo 25, versículos 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Sin embargo, antes de que pudiera describirse el propiciatorio, se tenían que dar las instrucciones para la construcción del arca sobre el cual había de colocarse. El arca consistía de una caja o cofre de aproximada 115 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Usted, le pido que a estas medidas que le estoy dando use el sistema métrico decimal. Esta medida, hermanos y hermanas, asume que si el codo es de aproximadamente 46 centímetros, y yo he traído un metro, sistema métrico decimal, que es el que usamos, para que ustedes entiendan lo que es la medida de un codo. Esa es la medida de un codo. Entonces, cuando yo le hable que mide 2, 3 codos, usted tiene que duplicar o triplicar para que usted imagine el tamaño de todas estas directrices que el Señor le dio a Moisés y que las trasladó a su pueblo. Ojalá que usted ponga cuidado en esto. A mí me gusta ser acucioso en estas situaciones y por eso le muestro esta medida. Bueno, se construyó de madera de acacia. Usted recuerde que en la clase pasada yo di una descripción de lo que era la madera de acacia. La madera de acacia son árboles que crecen desde los 5 a los 20 metros y es una madera de extrema calidad, de suma calidad. Es una madera hermosa, pues. Entonces, se construyó de madera de acacia recubierta de oro. Dentro de ella se colocaría el testimonio, o sea, la ley. Las 2 tablas con los 10 mandamientos inscritos sobre ellas, un símbolo del pacto que Dios hizo con Israel. Mire lo que dice Éxodo 40:20, y este versículo de Éxodo 40:20 lo vamos a estar usando en varias oportunidades en el desarrollo
de todos estos mensajes. Dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. ¿Qué es lo que vemos? Que debido a la santidad de Dios y su ley, el arca misma era santa y no podía tocársele. Hay que ponerle cuidado a esta situación. El arca no se podía tocar. Por lo tanto, tuvieron que hacerse arreglos para su traslado cuando Israel avanzara por el desierto. ¿Por qué digo esto? Por consiguiente, el cofre o al cofre se le hicieron unos anillos a los lados y se introdujo unas varas en ellos de manera permanente. Este diseño permitía que el arca fuera transportada con las varas sin que humanos tocaran el arca misma. Fíjense que cuidadoso fue Dios. O sea, ponerle esas varas largas para que de ninguna manera el humano pudiera tocar el arca. Entonces vamos a ver cualidades que tenía esta arca. Primeramente veamos su uso e importancia. Se lo repito, su uso e importancia. La santa presencia de Dios permeaba el arca de tal manera que darle un mal uso era señal de irrespeto a Dios y por consiguiente tenía consecuencias letales. Lo que hace un momento decía, miren lo que dice 2 Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, o sea, la toca pues, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. O sea, ellos tenían que ser respetuosos y pues en el caso de Usa, pues con o sin intención como haya sido, pero no debía haber tocado el arca. Y dice la Escritura que el furor de Dios se encendió al grado de que murió. Dios le quitó la vida, pues. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como símbolo de la presencia de Dios, el arca guiaba el camino cuando Israel marchaba y peleaba en el desierto. Cada vez que el arca era levantada para el viaje, era como si Dios se levantara para pasar a la acción. Cuando el arca era de vuelta al tabernáculo, era como si el Señor regresara para reposar en medio de su pueblo. Y esto lo tenemos documentado en Números 10, 35 y 36. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y serán dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Entonces, lo que vemos es que cuando los israelitas cruzaron el río Jordán a Canaán, el arca los precedió. Su posición delante del pueblo, simbolizando la presencia y el poder de Dios, les permitió cruzar el Jordán sobre la tierra seca. Si usted quiere documentarse sobre esto, yo le recomiendo que lea el episodio del libro de Josué, capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el 18. Ahí se habla sobre esta situación cuando cruzaron el Jordán sobre tierra seca. El hecho de que la presencia de Dios era simbolizada con el arca se hace evidente en el incidente sobre los 12 espías de Números,
Y otra vez le digo, lea extra clase, pues, los capítulos 13 y 14 de Números. Ahí usted se da cuenta de toda esta situación. Después de que Dios le hubo dicho a Israel que no le permitiría entrar a la tierra prometida, los israelitas insistieron en pelear contra los amalecitas. Sin embargo, ni Moisés ni el arca salió del campamento a batallar. Su ausencia indicaba que Dios no estaba con Israel e Israel fue derrotado. Mire lo que dice Números 14, vamos a leer desde los versículos 43 al 45. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto, póngale cuidado a esto, el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y noten, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Entonces, el arca llegó a simbolizar la presencia de Dios en tal medida que algunos, tanto israelitas como otros, comenzaron a comparar el arca con Dios mismo. Entonces, Israel adquirió una estima casi, por decirlo así, supersticiosa para con el arca, e intentó usarla como una especie de conjuro mágico a fin de alcanzar sus propósitos independientemente de cuál era la voluntad de Dios. Primero de Samuel 4 al 6, o sea, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, le da también esta información. Otra vez le digo, esta sería una tarea extra que usted puede, ya van tres citas que le doy dando para que usted las pueda consultar posteriormente a la disertación de la clase. Entonces, primero de Samuel 4 a 6 contiene una narración en la que Dios le enseñó a Israel que él no estaba confinado al arca ni estaba obligado a darle la victoria a Israel. Al mismo tiempo, le enseñó a los filisteos que el Dios de Israel era superior a sus dioses. O sea, ellos tenían que entender, pues les agradaba o no les agradara, los filisteos tenían que entender que el Dios de Israel era totalmente superior a sus dioses. El arca permaneció como el centro de la adoración de Israel, no únicamente en el desierto, sino también después que la nación se estableciera en Canaán. Eventualmente fue colocada en el templo construido por Salomón. Bueno, dando datos históricos, presumiblemente el arca desapareció en el saqueo que se hizo a Jerusalén en el año 586 a.C. Bueno, mediante un análisis de la construcción del arca, se hacen evidentes varios conceptos acerca del tabernáculo. Los objetos encargados por Dios se caracterizaban por 4 cosas: su santidad, su valor, su utilidad y su belleza. Se lo repito: su santidad, su valor, su utilidad y su belleza.
y vamos a analizar cada uno de ellos. Número 1, santidad. El arca, la pieza central del tabernáculo, estaba localizada en el lugar santísimo, donde Dios se encontraba con el sumo sacerdote. Desde allí hacia afuera, el grado de santidad disminuía. Fíjese que póngale cuidado a esto. Lo máximo de santidad era en el lugar santísimo. Entonces, el mobiliario y el espacio alrededor del arca eran más santos, mientras que el mobiliario y el espacio más lejos del arca eran menos santos. Usted tiene que darle mucho cuidado en cuanto a lo que estoy diciendo a la santidad, de que el lugar santísimo era el lugar especialísimo en cuanto a santidad. Número 2, el valor que tenía el arca. Todo el tabernáculo estaba hecho de materiales ricos e invaluables. Sin embargo, el arca, la pieza más importante y santa del tabernáculo, estaba hecha del material más valioso. O sea, ¿cuál era el material más valioso? El oro. Y más adelante me voy a referir un poco más al oro. Tercero, la utilidad, pues. ¿Qué podemos decir de la utilidad? Si bien el arca tenía un valor simbólico y religioso en sí misma, y si bien un impresionante cofre recubierto de oro también tuvo un propósito práctico, dentro de ella se guardaron las tablas de la ley. De ahí la utilidad, pues. De ahí la gran utilidad. O sea, ustedes recuerden que Dios a Moisés le dio las tablas de la ley. Y esas tablas de la ley, hablando del decálogo, eran ordenanzas, mandamientos que el pueblo tenía que cumplir. Entonces, la utilidad era que ahí se guardaban esas tablas de la ley. Y por último, la belleza. Yo me quedo realmente sorprendido de esta belleza. El principio de belleza también se aprecia en las instrucciones para la construcción del arca. El cofre no únicamente tuvo un propósito, también se diseñó para que fuera atractivo. Imagínense, usted tiene que ver, yo por ejemplo, puedo tener una caja de madera, creo que por un tiempo tuve una caja de madera, pero era común y corriente, barnizada, pero el diseño de este cofre era un diseño atractivo, y es que eran orfebres los que el Señor usó para la construcción. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que el Dios que creó un hermoso mundo también planeaba que su pueblo construyera un hermoso lugar en el cual le adoraran. Eso es lo que nosotros podemos ver. Bueno, pero entramos a otra etapa, a otra situación de relación de construcción. Y vamos a entrar al propiciatorio. Esto se describe en los versículos 17 al 22 de Éxodo 25. Sobre el arca del pacto y como cubierta del cofre estaba el propiciatorio. La palabra propiciatorio es una interpretación y no una traducción de la palabra hebrea caporet. Esa es la palabra hebrea para propiciatorio, caporet, que simplemente quiere decir cubierta, que no se le olvide.
la palabra propiciatorio, que es una interpretación que procede de la palabra capore con K y doble P y TH al final, simplemente quiere decir cubierta. Entonces la palabra parece usarse con un doble significado. Los pecados de Israel eran cubiertos o expiados, pues cuando se rociaba la sangre del sacrificio sobre la cubierta en el día de expiación. Una forma de la misma palabra se traduce como expiación y vamos a ver algunos ejemplos refiriéndonos a la palabra expiación. Dice en Levítico 7:7, dice: como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere, noten, la expiación con ella. La expiación con ella, o sea, la purificación, pues. Luego en Levítico, vamos otra vez a Levítico, ahora vamos a tomar en cuenta una porción un poco más alargada, en el capítulo 23, versículos 27 al 32. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Ese era el propósito de la expiación, reconciliarse delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, note lo que dice, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes de la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Donde se describe pues el día de expiación. Entonces, una aclaración que doy, hermanos, es nada más información, no para que se tome en cuenta. Evidentemente nosotros no vivimos según estos preceptos que eran comprendidos dentro de la ley mosaica. El día de la expiación es conocido hoy en día como Yom Kippur, o sea, día de cubrir, pues, o sea, día de expiación, como usted lo quiera tomar. Y sigue siendo celebrado por los judíos hoy en día. Ya sabemos nosotros, los cristianos, que ellos no aceptaron la venida del Señor Jesucristo y siguen en ese pasado nefasto del antiguo pacto. Bueno, como correspondía al lugar donde Dios se encontraría y hablaría con su pueblo, el propiciatorio o cubierta con los querubines había de confeccionarse no únicamente de madera recubierta de oro, sino de oro puro. Fíjese bien, tenía que cubrirse con oro puro. Esto a mí me causó mucha curiosidad, me admiró cuando yo he estado estudiando estas clases, hermanos, que le dan mucho énfasis al oro puro. ¿Cuál es el oro puro?
El oro puro es el oro de 24 quilates. Hay oro de 18 quilates, de 14 quilates, de 10 quilates, que es el peor oro. Pero el oro puro es el de 24 quilates, es el mejor oro. Pero se dice que el oro de 24 quilates es un oro tan maleable, es un oro que se amolda con una gran facilidad, al grado que para procesar el oro de 24 quilates tiene que ser combinado con otros metales para darle dureza. Y de ahí que se entiende que hay oro de 18 quilates, de 14 quilates, hasta 10 quilates. Pero el punto es que el Señor lo que quería era que se usara oro puro. Es sorprendente cómo en aquellos tiempos el oro fue tan abundante, tan abundante. Existían minas de oro puro que parecía que todas las piedras, cuando estas minas subterráneas eran excavadas, parecía que todo era oro. Es algo verdaderamente muy, muy sorprendente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues habían de confeccionarse no únicamente de madera recubierta de oro, fíjese bien, dice de oro, sino de oro puro. De lo que leemos en la Biblia, es muy poco lo que se sabe de los querubines. Del presente pasaje nos damos cuenta que tenían caras y alas, y eran lo suficientemente pequeños para que, como los dos estuvieran uno frente al otro desde cada extremo de un espacio, póngale cuidado a lo que le dije de la medida de un codo de 46 centímetros, era un espacio de 114 centímetros. Usted imagínese 1 metro más 14 centímetros por 69 centímetros. Eran dimensiones relativamente pequeñas, más o menos. Esta mesa que estoy yo ocupando mide 1,20 y aquí le estoy diciendo 1,14 por 69 centímetros. O sea, en vista de que Dios dio a querubines la tarea de resguardar, recuerda el caso de que ellos tuvieron que resguardar el huerto del Edén, después de que Adán y Eva hubieron pecado. Miren lo que dice, recordando en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se devolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, lo probable es que no eran los dulces seres angelicales que las personas imaginan de los ángeles. Es decir, los querubines no eran aquellos cupidos alados del arte renacentista, sino los leones atados con cabeza humana del arte mesopotámico y sirio-palestino. O sea, los querubines servían como descansabrazos o adornaban los laterales de tronos reales del antiguo cercano oriente, es decir, el arca. Entonces constituía un trono simbólico para el Dios invisible de Israel. Mire lo que dice 1 Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Nótele que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios, que celebraba pues audiencias entre los querubines y regía sobre su pueblo cuando se encontraba con ellos en ese lugar. Miren lo que dice Éxodo 25:22.
y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, lo que podemos ver pues que lo más probable es que eran esfinges con alas y con caras humanas. Eso es lo que podemos deducir. El segundo de los 10 mandamientos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20, 4 y 5. Algunos han interpretado el mandamiento en el sentido de querer decir que no es correcto hacer una imagen de cualquier tipo ni por cualquier razón. El hecho de que Dios mandó a confeccionar querubines para ser colocados sobre el propiciatorio y bordados en el velo interno del tabernáculo, miren lo que dice Éxodo 36, 35. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra, qué hermoso lo que dice, de obra primorosa. Indica pues que el mandamiento prohíbe la confección de imágenes con el propósito de adorarlas. A los querubines no se les había de adorar, por lo tanto no se quebrantó el mandamiento en ningún momento. Bueno, pero pasemos a otro aspecto en cuanto al uso e importancia. ¿Por qué me refiero al uso e importancia? El propiciatorio era el lugar donde Dios se encontraba con el pueblo. Más adelante en la historia de Israel, el pueblo entendió que Jehová de los ejércitos moraba entre los querubines. Miren lo que dice 1 Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces, desde ahí, Dios dirigía al pueblo mediante las revelaciones dadas a Moisés. Una vez al año, Él se encontraba con el pueblo en ese lugar para la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año y rociaba sangre sobre el propiciatorio. Mire, esto está documentado con el libro de Hebreos en el capítulo 9, leamos los versículos 5 y 7. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El término, pues, el testimonio, es una manera para referirse a las tablas de piedra que contenían el corazón de la ley. Estas tablas tienen que ser las tablas sobre las que se escribió el decálogo y son llamadas testimonio porque testifican del pacto que se hizo entre el Señor y los hijos de Israel. Tal vez al referirse a estas tablas como testimonio, también suponía que las leyes escritas en ellas servirían como testigo contra Israel si el pueblo ignoraba o si el pueblo quebrantaba la ley. Termino esta parte diciendo lo siguiente. Dios dijo que hablaría con Israel desde sobre el propiciatorio
de entre los dos querubines. Le he dado énfasis a esto mientras lo hemos venido estudiando. Aparentemente en el desierto, Moisés recibió las instrucciones de Dios desde adentro del tabernáculo. Después de ello, no hay evidencia de que Dios transmitiera regularmente nuevas instrucciones desde entre los dos querubines. Eso es lo que podemos ver. Yo me voy a quedar acá, amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar a la hora del sermón con esta disertación que tiene tanta enseñanza y que nos ayuda enormemente a ver todas estas situaciones, y conforme vayamos avanzando vamos a ver las aplicaciones que se dan en la vida en el Señor. Quizás no lo veamos en este día, sino hasta el siguiente día del Señor, porque nos da muchas excelentes lecciones sobre lo que fue el tabernáculo, lo que fue el propiciatorio. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que su palabra sea siempre muy bendita. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, pues, porque nos permites el estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que a mí siempre me des el gran deseo, el gran anhelo de presentarla de tal manera que la pueda transmitir con sencillez y con mucha claridad, y que la hermandad desee, pues, escuchar estos estudios. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.